Buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Nos da mucho gusto que nos estén viendo, que nos estén escuchando y desde luego que pudieran compartir esta información que les vamos a decir. Bueno, pues me gustaría darles un poquito de contexto. El OBIGEM es parte de un programa del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla y a través de diagnósticos y análisis, investigamos las coberturas que hacen los medios de comunicación por temáticas específicas. En este caso, este análisis del cual vamos a hablar hoy trata o es un seguimiento, es decir, que nosotras ya hicimos un análisis anterior que se publicó en 2019 y después de cierto periodo de tiempo volvemos a hacer el mismo análisis para ver si se movieron los indicadores. Entonces es por eso que el documento del que vamos a comentar se llama Seguimiento a Feminicidio en Medios Digitales. Bueno, pues dando esta pequeña introducción, voy a pasar a presentar a mis compañeras en el orden en el que van a participar. Entonces voy a empezar con Tonali, Beatriz Pérez Aldaña. Ella es maestra en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha abordado temáticas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, también la violencia de género, los derechos humanos de las mujeres. Ha colaborado en investigaciones en foros en torno a la violencia de género en instituciones de educación superior. También ha impartido talleres para incorporar la perspectiva de género en medios de comunicación y en la función pública. Su trabajo se centra actualmente en analizar la violencia feminicida en el Estado de Puebla y también es integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Derechos Humanos e Igualdad de Género del municipio de Puebla. Luego voy a pasar a presentar a otra de mis compañeras, Brenda Palacios Salazar. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cursó con el colectivo Equilátera el Diplomado de Sexualidad y Educación para la Paz. También ha cursado un diplomado en Derechos Humanos, Género y Acceso a la Justicia por parte de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Sus intereses se centran en los derechos humanos, específicamente de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos. También en la comunicación para el cambio social, los estudios de género, el periodismo con perspectiva de género, el cine y la literatura y el feminismo. También es integrante del Consejo de Participación Ciudadana de Derechos Humanos e Igualdad de Género del municipio de Puebla y actualmente se desempeña como subcoordinadora de violencia mediática en la Dirección de Análisis de Violencia de Género, Mediática y Digital de este Consejo Ciudadano. En tanto que Lucía Lagunes Huerta es licenciada en periodismo y egresada en la carrera de sociología, cuenta con un diplomado de derechos humanos en las nuevas reformas constitucionales de México por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es directora de Comunicación e Información para la Mujer y de la agencia de noticias IMAC Noticias, coordina el diplomado de Comunicación y Género en colaboración con la UNAM, es cofundadora de la Red Nacional de Periodistas y de la Red Internacional de Periodistas con Perspectiva de Género, especializada en periodismo con enfoque de género. También desde 1991 es creadora de las columnas Zona de Reflexión y Transgresoras. También es conductora del programa de análisis feminista en Violeta Radio, primera radio de uso social comunitario en la Ciudad de México, y es comentarista de Radio Ibero, Radio Universidad en Tamaulipas y Radio Educación. Además forma parte del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otras cosas, porque el currículum de Lucía es muy amplio. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a ceder la palabra a Tonali. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan este día, justamente a la presentación del seguimiento al diagnóstico feminicidio en medios digitales, que como comentaba Sam, se trata de un estudio comparativo en relación a este diagnóstico que presentamos en 2019, que se titula justamente Feminicidio en medios digitales, en el cual analizamos las notas sobre probables feminicidios que se publicaron entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2018. Ese fue el primer diagnóstico que realizamos, como comentó Sam, en el cual justamente analizamos las notas informativas que
se publicaron en 12 medios digitales en Puebla. Entonces, lo que hemos hecho en el OBIGEM es realizar un diagnóstico de seguimiento, como lo comenta Sam, justamente para poder identificar aquellas variaciones en los indicadores más importantes. Entonces, para el trabajo que presentamos hoy, retomamos una parte importante de los indicadores del diagnóstico de feminicidio en medios digitales que presentamos en 2019 y pues este ejercicio lo hacemos justamente para identificar aquellos cambios en la cobertura en este fenómeno social. Tras la elaboración del diagnóstico, que voy a insistir un poco en este momento que realizamos en la cobertura que se realizó en el año 2018, se elaboraron recomendaciones y se entregaron a los 12 medios de comunicación que fueron analizados y también se sostuvieron reuniones de trabajo con las directivas de 10 portales para ofrecer asesoría respecto al tratamiento informativo para que se pudiera incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en los probables casos de feminicidio. Entonces, después de entregar estas recomendaciones a los medios digitales analizados, también se gestionaron 2 talleres de capacitación en el año 2019. El primero lo impartió el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en el mes de febrero y posteriormente en agosto contamos con la participación de la periodista Lidet Carrión también para impartir un taller. A raíz de la impartición de estos talleres y de las pláticas y las asesorías con medios digitales, pues nos parece importante justamente darle continuidad al diagnóstico o al análisis de la forma en la que se aborda el feminicidio y poder identificar si ya se ha incorporado la perspectiva de género y de derechos humanos. La importancia de incorporar estas 2 perspectivas pues radica en que justamente el feminicidio es importante reconocerlo como una grave violación a derechos humanos y también como un delito y que consideramos junto con diversas teóricas que la repetición constante en los medios de comunicación de esta violencia pues también puede llevar a normalizarla o a justificarla. Entonces, por eso es importante que la forma en la que se habla de la violencia feminicida o del feminicidio como un delito tenga incorporada estas 2 perspectivas. Esto tiene, por supuesto, una importancia mayor en un contexto como el de Puebla, que justamente, de acuerdo con cifras oficiales, se ocupó en 2019 el 6º lugar nacional en el número de carpetas de investigación iniciadas por este delito y también si consideramos que los registros que elaboran las distintas organizaciones civiles o la academia también en Puebla, pues dan cuenta de que podría haber aún un mayor número de asesinatos de mujeres cuyas características podrían hacernos considerarlos como probables feminicidios. Entonces es importante reconocer en este contexto justamente que la labor de los medios de comunicación es muy importante para contribuir a proporcionar información que nos permita a todas las personas comprender el feminicidio no como sucesos o, digamos, eventos que suceden de manera fortuita, sino como una problemática social que tiene sus raíces en la desigualdad histórica que hay entre mujeres y hombres y también como resultado de la violencia sistemática que afrontamos las mujeres en todos los espacios en los que nos desempeñamos. En este sentido, recordar, por supuesto, que el trabajo del observatorio ha buscado justamente incidir en los medios de comunicación para lograr no solamente que su quehacer esté libre de estereotipos de género y de violencia, sino también para que abonen a la construcción de una cultura de igualdad que esté libre de discriminación y violencia contra las mujeres. Digamos, es como el contexto general que es importante tomar en cuenta para entender la importancia de estos resultados o de estos indicadores que vamos a comentar el día de hoy. Bueno, retomando, entonces el trabajo que presentamos este día consiste en el análisis de un total de 218 notas informativas que se publicaron por los mismos 12 medios digitales locales que analizamos con anterioridad. El periodo de análisis fue también del 1 de julio al 30 de septiembre, solo que de 2019. Y en este periodo, de acuerdo con un registro hemerográfico que elaboramos a través del programa de análisis para la incidencia en violencia feminicida, pues identificamos que pudieron cometerse 22 probables feminicidios en el estado de Puebla. Esa es como la cuestión, digamos, la nota metodológica.
Entonces, algunos de los aspectos que se sistematizaron y analizaron en este seguimiento son, por mencionar rápidamente, la información técnica, que se refiere de manera general a poder identificar los medios analizados, la sección en la que están publicadas las notas y también quién escribe o reporta la información. La información sobre el caso que se reporta, que se refiere a datos como la identidad de las víctimas y el lugar donde ocurrieron justamente los hechos, entre otros aspectos. Los titulares, en donde se analiza, por ejemplo, la utilización de la palabra feminicidio, si se menciona el nombre de la víctima y algunos términos y expresiones que se utilizan y que pueden reproducir estereotipos o violencia, o bien que pueden resultar estigmatizantes o revictimizantes al momento de referirse a la víctima. La fotografía e imagen, en las que también se analiza si estos corresponden a imágenes ilustrativas, fotografías, etcétera, quién es protagonista en esas imágenes y si se reproduce o no la violencia. También al analizar el tratamiento de la información sobre la víctima, pues observamos la protección de los datos personales, lo cual incluye, por supuesto, las imágenes que se utilizan de las víctimas y también el poder identificar si se reproducen estereotipos de género, prejuicios o también algún tipo de revictimización. Y también el tratamiento de la información sobre el caso de feminicidio, que también abordaremos de manera detallada, algunos aspectos como la descripción de los hechos y referencia a algunos otros elementos que nos permitan comprender justamente el feminicidio como un delito y como una problemática social. Y finalmente, pues las fuentes de información se refiere al tipo de fuentes y finalmente algunas consideraciones y recomendaciones en general. Entrando ya de lleno a los resultados de este trabajo, tenemos la información técnica. En el diagnóstico anterior, el observatorio había recomendado que las notas no se alojaran en secciones que dieran la idea de que el feminicidio es un asunto de inseguridad o de delincuencia o a sucesos policíacos. Sin embargo, en este análisis, lo que se observa es un incremento de 7% justamente en las notas que fueron publicadas en secciones que dan cuenta de la inseguridad y cuestiones similares a hechos policíacos, y poco más de la mitad de las notas están alojadas en otras secciones. Entonces, eso es algo que hacemos como énfasis en la importancia de poder alojar las notas en otro tipo de secciones. Otra recomendación que había hecho el observatorio tiene que ver justamente con el ampliar las fuentes de información, ya que suelen ser únicamente policiales o judiciales, y como lo muestra el análisis, ya más adelante abundaremos también en ello, la mayoría suelen ser consultadas además de manera extraoficial. Entonces, mientras que en el 33% de las notas se identificó una fuente oficial, en un 30% se identificó una fuente extraoficial. Esa es como la información técnica más importante. Ahora bien, si observamos el análisis de los créditos de las notas, en 2019 hay un incremento de 4% en las notas que fueron firmadas por mujeres, alcanzando un total de 28%, mientras que aquellas que fueron firmadas por hombres es de 47%. Esto es una disminución en comparación al 2018. Es importante observar también que se incrementaron las notas acreditadas a la redacción o al staff y pasaron del 17 al 21%, y en esta ocasión se observa que hay notas sin créditos que representan el 3%. Respecto al crédito de las imágenes, importante mencionar que la gran mayoría de las notas analizadas contenían una o más imágenes, siendo el 216 de 218, y respecto a esto, no hubo variación en el porcentaje de los créditos para mujeres, que se mantuvo en 3%, mientras que para los hombres es del 11%, esto es una disminución en comparación a 2018. Y finalmente, respecto a este indicador, el crédito para los medios de comunicación aumentó en un 11%, alcanzando un total de 28%. Respecto a los titulares, algunos aspectos generales
que es importante retomar también de la cobertura o del análisis que se hizo de la cobertura de 2018, es que el observatorio señaló también la importancia que tiene el titular, porque es el mensaje o la primera idea de la que nos apropiamos cuando leemos. Entonces, reiterar que la función del titular pues, es indicar de una manera clara, breve y precisa de cuál es el contenido del texto, y de ahí la importancia de reiterar que es importante evitar reproducir, normalizar o justificar la violencia feminicida o presentarla como un espectáculo. Y también aquí importante recordar que cuando en el observatorio nos referimos a la farandulización de la violencia, justamente pues queremos referirnos a aquellas prácticas en las que se presenta la violencia como si se estuviera narrando una novela o una trama de suspenso, o bien que se utiliza un lenguaje parecido al de o más cercano a la ficción, o que se presentan datos exagerados o conjeturas cuando hay información o datos que se desconocen, o también que en general se presenta la violencia como si fuera un espectáculo. Entonces, en este sentido, en los titulares se midieron o se analizaron algunos aspectos, entre ellos la práctica de contabilizar o realizar un conteo de los feminicidios. Esta práctica disminuyó en un 10% en comparación con 2018, pasando del 27 al 17% en 2019. Consideramos que esto es un cambio positivo, ya que al referirse a las víctimas con un número, puede ser justamente un trato deshumanizante, y sobre todo si además se utilizan expresiones negativas. Y en el 20% de los titulares se menciona la forma en la que fue asesinada la víctima. Esto también implica una disminución en comparación con el diagnóstico de referencia, por lo que también consideramos que es un aspecto positivo. En cuanto a los aspectos también de los titulares, también consideramos como un cambio positivo el incremento en el uso de la palabra o el término feminicidio, en lugar de utilizar expresiones que aluden únicamente al hallazgo de un cuerpo o a la muerte de una mujer. Y pues el porcentaje de titulares que contienen la palabra feminicidio, haciendo alusión a que este es un delito, alcanzó el 39%. También se considera positivo que en aquellos casos en los que se tiene certeza de la identidad de la víctima, se mencione su nombre, ya que esto permite visibilizar y entender que hubo un proyecto de vida que fue interrumpido. Este indicador en 2018 era solamente del 12%, y en 2019 representa el 44%, esto es un incremento del 32%. Y el 51% de los titulares deja suficientemente claro que una mujer fue asesinada, es decir, que deja suficientemente claro que hubo un acto de violencia que se ejerció en contra de una mujer y que este culminó en su asesinato. En este aspecto no encontramos una variación respecto a 2018. Otro aspecto que se analiza o se analizó en los titulares tiene que ver con la reproducción de la violencia. Y en cuanto a este indicador, en 2019 se identificó también un cambio positivo con una disminución del porcentaje de titulares que estigmatizan a las víctimas, que disminuyó de 8 a 2%. También el porcentaje de titulares que contienen estereotipos de género disminuyó del 5 al 3, lo cual consideramos también, por supuesto, como una variación positiva. También respecto a la reproducción de la violencia en los titulares, un cambio que consideramos muy positivo es la disminución en un 20% de los titulares en los que se cosifica a las víctimas. Reiteramos la importancia también aquí de evitar el uso de palabras y expresiones que refieran a las mujeres víctimas de probables feminicidios como objetos, o que hagan énfasis en, por ejemplo, o que los asimilen a objetos que pueden ser desechados. Finalmente, el análisis de la reproducción de la violencia en los titulares indica que el porcentaje que justifica el delito de feminicidio se duplicó en comparación con 2018, y por lo tanto enfatizamos la importancia de evitar el uso de expresiones que justifican el ejercicio de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, por no cumplir con roles tradicionalmente asignados a las mujeres. En el análisis ya final y las consideraciones finales al análisis de los titulares, hubo una mínima variación en el porcentaje de titulares que contienen violencia explícita, que pasó del 15 al 14%.
el porcentaje de titulares que farandulizan los probables feminicidios disminuyó también considerablemente, pasando de más de la mitad en 2018 a 35% en 2019. Y también hubo una variación positiva en los titulares que minimizan los probables casos de feminicidio, ya que el porcentaje disminuyó de 44 a 35%. Las últimas consideraciones al análisis de los titulares es un aspecto particularmente positivo, que en 2019 se identificaron titulares en los que se incorporó ya una perspectiva de género al contener algunos elementos que contribuyen a entender el feminicidio como una problemática social y a dimensionar el impacto que tiene en la sociedad. Estos titulares representan un 4%, pero es un avance significativo. Y el último dato es que se consideró que el 29% de los titulares analizados son neutrales. Esto quiere decir que dan cuenta del asesinato de una mujer sin estigmatizar, sin revictimizar y sin reproducir estereotipos de género. Este porcentaje se mantuvo igual que en 2018. Y eso serían como los primeros resultados en comento. Gracias, Tonali. Voy a aprovechar una pequeña pausa para pedirles a ustedes como que pudieran indicarle a Luis la diapositiva que sigue, es decir, cuando quieran que cambie. Ahorita vamos a empezar con el tema de fotografías, imágenes. Entonces, Bren, te solicito que en cuanto quieras que se cambie de diapositiva, solo le digas la siguiente o algo así. Muchísimas gracias. Perdón, compañeras, por la interrupción. Muy bien, gracias, Tonali. Gracias, Sam. Sí, es la... No puedo ver el número. 19. Imágenes. Vamos a comenzar con las imágenes. Tú me dices. Ok. Bueno, respecto a las imágenes, desde el Observatorio de Género en Medios de Comunicación, nosotras recomendamos que se dejen de utilizar estas fotografías en las que las mujeres aparecen con evidentes signos de violencia, porque se considera un trato irrespetuoso hacia las víctimas y también hacia sus familiares. Entonces, además provocan un efecto de morbo y farandulización del tema, eso que comentó Tonali. La siguiente. Bien, en su lugar, recomendamos usar imágenes que hagan alusión al trabajo que se realiza para prevenir, atender y sancionar la violencia de género, imágenes que respeten los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. En esta ocasión, bueno, Tonali ya habló del crédito de las imágenes, esta es de correspondencia. Cuando hablamos de imágenes de los acontecimientos, nos referimos a aquellas fotografías que están directamente relacionadas con los hechos que se narran en las notas. En esta ocasión, el 47% de las imágenes utilizadas corresponden a esta clasificación. Las ilustrativas son aquellas que pretenden ilustrar el acontecimiento que se narra, y las de archivo, que están ahí marcadas como de archivo. Las ilustrativas formaron el 50% de esta muestra de imágenes, y de archivo fueron 3%. De las imágenes analizamos la correspondencia y además la reproducción de la violencia de manera general y de manera particular en cada clasificación. En esta ocasión podemos decir que el cambio más importante es el incremento de las fotografías, un incremento del 35% de las fotografías desprovistas de cualquier tipo de violencia. Es algo que consideramos muy importante porque generalmente cuando vemos estas notas, pues algo que impacta o lo que provoca mayor, digamos, morbo suele ser estas imágenes que, como les decía, muestran a mujeres con evidentes signos. Entonces, así como se puede normalizar la violencia desde los titulares, también se puede normalizar la violencia
cuando la vemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, es un aspecto muy importante. También pudimos ver que se presentaron más fotografías de mujeres en vida, es decir, antes del crimen, el delito, y eso fue un 61%, y en esta ocasión las imágenes de las víctimas sin vida son el 39%. Otro, bueno, la siguiente, por favor. Como les decía, la reproducción de la violencia, de manera general, en 2018 el 16% mostraron una violencia explícita. Este tipo de imágenes, como les decía, son los que muestran a mujeres con evidentes signos de violencia, donde hay sangre, donde se expone a los cuerpos de las mujeres sin ningún tipo de pixelado o algún blur. Es decir, así como se suele encontrar los cuerpos, toman la imagen y la exponen en las notas. Hay otro tipo de reproducción, que es la violencia implícita, que es en la que tal vez no hay laceración en los cuerpos, pero se muestran a las víctimas en posiciones que consideramos irrespetuosas, y también falta este blur del que hablamos. Y el otro aspecto es que no reproduce violencia, cuando se prioriza a otro tipo de protagonistas, como los cuerpos de rescate, las autoridades, o simplemente se muestra alguna escena, pero tal vez sin protagonistas, o tal vez como protagonistas solamente a las personas que están, digamos, ahí de testigos. En 2019 hubo una disminución del 6% de esta reproducción explícita, una disminución del 29% de la reproducción de la violencia implícita, y como les decía, hubo un incremento del 35% en las imágenes desprovistas de violencia. La siguiente, por favor. Después, como les decía, tomamos en cuenta quiénes protagonizan estas imágenes. Generalmente suelen ser las víctimas, los presuntos responsables, autoridades, peritos, personas que presenciaron los hechos, testigos, y en ocasiones no se distingue. Entonces es otro aspecto que tomamos en cuenta. En 2018 el porcentaje era 34%, esta vez hubo un incremento de 1%. Se mostró más al presunto responsable en 2018. En esta ocasión, hubo un aumento de las imágenes con protagonistas que son presuntos responsables. Hubo un incremento de 6% de autoridades como protagonistas, personas que presenciaron testigos, una disminución de 3%, y hubo menos imágenes en donde no se distinguen quiénes son las o los protagonistas. La siguiente, por favor. Algo que queremos resaltar, y es algo que comentaba hace rato, es que hubo menos imágenes de víctimas sin vida, y también hubo una disminución en la reproducción de la violencia de manera explícita. Hubo una disminución del 16%. Sin embargo, la violencia implícita aumentó 3%, y las imágenes desprovistas de violencia aumentaron en un 13%. La siguiente. Bueno, como conclusión sobre las imágenes, en las notas informativas sobre probables casos de feminicidio, queremos recalcar que es muy importante dejar de utilizar estas imágenes que son irrespetuosas para las víctimas, que no respetan su dignidad, y que además pues causan esta farandulización de la que hablamos, ¿no?
Es muy importante ver estas notas, o sea, no se debe dejar de hablar de probables casos de feminicidio, pero creemos también que sí deben dejarse de publicar estas imágenes que no abonan a la comprensión del feminicidio, que suelen utilizarse únicamente para alentar el morbo, para ver el feminicidio desde una perspectiva que no queremos o que no es necesaria, ¿no? Entonces, voy a continuar con el cuerpo de la nota. ¿Puedes avanzar a la siguiente, por favor? Bueno, de manera ideal, las notas sobre probables casos de feminicidio deben, como les decía, contribuir al análisis de los distintos tipos y modalidades de violencia. Pero justo para poder identificar cuáles son estas prácticas que constituyen delitos o que son negativas y que pueden ayudarnos tanto a mujeres como a niñas, a hombres, en general a la población, a identificar cuáles son los patrones de estos delitos, cuáles son las prácticas que deben verse como negativas y no ser normalizadas. Entonces, lo que recomendamos es usar información de fuentes oficiales, información de organizaciones de la sociedad civil y de especialistas. La siguiente. Es muy importante también contextualizar y proporcionar información sobre los mecanismos y protocolos que existen para atender a las víctimas y sobre todo se debería presentar estos casos de feminicidio no como un espectáculo o como una fuente de diversión, sino como un problema social, un problema que tiene que ser atendido, un problema que puede ser prevenido. La siguiente. Respecto a las notas, analizamos cuáles son los aspectos que se realzan, cuál es la descripción de los hechos, cuál es la información sobre los casos, si se revictimiza, si se protegen o cuáles son los datos personales que se exponen y en qué se centra la nota informativa de manera general. Entonces, en esta ocasión, vemos que el hallazgo del cuerpo de las víctimas sigue siendo un aspecto que se realza en las notas, ¿no? Eso también entendemos que tiene que ver con el fenómeno que se está viviendo. Muchos casos de feminicidio, bueno, en muchos casos se abandonan los cuerpos en espacios públicos. Entonces, por eso también es que cuando se informa sobre estos casos, suele resaltarse eso, el hallazgo de un cuerpo. Y tiene que ver también con los casos de desaparición, casos de mujeres con reporte de desaparición. Y generalmente se da seguimiento a esos casos y ocurre que la víctima ha sido asesinada, ¿no? Fue víctima de feminicidio. Entonces, ese es el principal aspecto, con un 54% ya en 2019, 10 puntos porcentuales menos que en 2018. Sigue siendo el aspecto número uno. La forma del asesinato incrementó 5%, algo que consideramos negativo, porque generalmente cuando se habla de esta forma de asesinato se usan expresiones que son, que contienen detalles innecesarios, por ejemplo, ¿no? Respecto a las lesiones, cosas muy detalladas que creemos innecesarias. También, como les decía, se habla de la desaparición previa, esta vez se duplicó, en 2018 era un 10%, ahora es un 20%. Se resaltaba mucho también en 2018 la violencia sexual. En esta ocasión, solamente el 1% de estos aspectos es la violencia sexual. Se mantuvo en 5% la identificación de la víctima y otros aspectos que pueden ver
de manera más detallada en el diagnóstico completo. La siguiente, por favor. Bien, bueno, pues creemos en el observatorio y coincidimos con algunas otras autoras y especialistas en el tema, que hay maneras de describir estos casos que pueden contribuir no solamente a conocer el hallazgo de un cuerpo, no solamente a conocer el asesinato violento de una mujer, no solamente la muerte de una mujer, ¿no? Que es como suelen nombrarse. Eh, en este caso hablamos de descripción suficiente para comprender el feminicidio como un problema social. En 2018 fue 0%. En 2019 es 1%, pero para nosotras es muy significativo porque eso nos da cuenta o puede dar cuenta de que algunas recomendaciones fueron adoptadas, ¿no? Como hablar de probables casos de feminicidio y como hablar de estos probables casos de feminicidio como un problema social y no como algo fortuito o algo que pasó o un simple suceso. Otra descripción es la que contiene detalles innecesarios y faranduliza la violencia contra las mujeres. Aquí fue algo que nos sorprendió porque encontramos menos expresiones y menos detalles innecesarios. En 2018, la mitad de las notas, prácticamente el 49%, contenía estos detalles. En 2019 hablamos solamente del 7%. La información, la descripción que es suficiente para conocer sobre el asesinato violento de una mujer en 2019 fue de 32%. Hubo una disminución. Lo consideramos positivo porque justo ya no se habla solamente de una muerte violenta, de un asesinato, sino se puede hablar de un probable caso de feminicidio. Y la información o la descripción que fue suficiente para entender que se trata de un caso de feminicidio en 2019 fue del 31%, 23 puntos porcentuales más que en 2018. Voy a avanzar un poco más rápido con esto por el tiempo. La siguiente, por favor. Ok. En la información sobre los casos hablamos, bueno, identificamos si se habla de hipótesis o móvil, si se alude a las autoridades y si se menciona la existencia de una carpeta de investigación. La primera, porque muchas veces suelen darse o hacerse conjeturas, entonces lo consideramos negativo porque no siempre se parte de información oficial, sino de información extraoficial. La alusión a las autoridades es importante porque consideramos que es importante porque así podemos entender que se trata de un delito, que se trata de un crimen y no solamente de algo que pasó, ¿no? Algo fortuito, como decía. Y sobre todo la mención de las carpetas de investigación que en esta ocasión disminuyeron 5%. Es importante cuando se habla del delito de feminicidio mencionar estos detalles porque, como les decía, nos dan cuenta o nos informan que se trata de un delito. Sobre la revictimización, encontramos que el 12% de la información contiene prejuicios y estereotipos en 2019, menos que en 2018. Se responsabiliza a las víctimas de su muerte. En esta ocasión, el 11% de las notas presentaba esta información y sobre juicios de valor, reproducción de juicios de valor, este indicador se mantuvo en 7%. La siguiente, por favor. Bueno, en esta ocasión nos encontramos como que se expusieron en menor medida los nombres completos de las víctimas. Sin embargo, aumentó el nombre y apellido de la víctima, el domicilio completo de la víctima y disminuyó el nombre e iniciales, que es lo más recomendable cuando se habla
el nombre e iniciales o nombre IN, ¿no? Para proteger la identidad de las víctimas. Es importante nombrarlas, pero también es importante cuidar aspectos como el nombre completo, ¿no? La dirección, ¿no? Estos datos que nos ayudan a identificar a las víctimas, sobre todo cuando se trata de víctimas indirectas. La siguiente. Por último, bueno, antes de las fuentes, el 50% de las notas se sigue centrando en el hallazgo del cuerpo. Exactamente el 50%. El 18% se ha centrado en la violencia, el 14% en el victimario o en el presunto responsable y el 13% en las autoridades. La siguiente, este es el... Solamente voy a mencionar el tipo de fuente, extraoficial en 30%, la oficial en un 33%, van más o menos a la par. Ambas, donde se habla de fuentes oficiales y extraoficiales, es un 10%, y en el 27% no pudimos identificar el tipo de fuente. Bueno, la siguiente, por favor, pero la siguiente es la 35, la que habla de los elementos. Gracias. Elementos que comprenden elementos que nos ayudan a comprender el feminicidio como un problema social. Contemplamos que se mencionan antecedentes de violencia, es un aspecto importante, un elemento muy importante. Todos estos indicadores son bajísimos, pero los tomamos en cuenta y creemos que es un cambio relevante porque todos estos estaban en cero. En 2018 ninguno de estos elementos fueron identificados en las notas. Para 2019 se mencionan antecedentes de violencia, se menciona la conducta típica de feminicidio, se mencionan estadísticas oficiales, que es uno de los elementos más importantes para dimensionar, ¿no?, este problema. Se menciona la información de organizaciones de la sociedad civil, menciona el mecanismo de alerta de violencia de género en contra de las mujeres, decretada en Puebla, y se menciona qué es el feminicidio, ¿no? No solamente se habla de casos de feminicidio, sino también algunos medios se detuvieron a explicar qué es el feminicidio. Voy rápidamente, la siguiente, por favor, a las recomendaciones. De de todos estos aspectos que analizamos, pudimos identificar y determinar qué prácticas podrían cambiar para contribuir a la comprensión de este fenómeno social. Y la primera es narrar sin violencia explícita. Es importante hablar de la violencia, sí, es importante hablar de esta violencia con la que las mujeres son asesinadas en este país, pero también encontrar un equilibrio entre lo necesario para informar sobre esta violencia y comprenderla, y también, pero sin hacer de esto un espectáculo, sin que sea, digamos, con morbo. Segundo, la violencia no se justifica, es decir, debemos comprender, y es algo que decimos a los medios de comunicación, que deben desaparecer todas esas expresiones y todas esas ideas que nos dicen que las mujeres somos responsables de la violencia que se ejerce en contra de nosotras, sobre todo dejar de responsabilizar a las víctimas de feminicidio de su muerte, ¿no? De su asesinato. Es importante también dar seguimiento a los casos, es decir, no solo quedarnos con la información sobre el hallazgo del cuerpo, la información de el asesinato de una mujer, del feminicidio, sino también hablar de qué se está haciendo, ¿no? En el caso de las víctimas, de las familias, sí, si han sido detenidos los presuntos responsables, bueno, los responsables, si llevan un proceso, digamos, y si son sentenciados.
sobre todo eso, sobre todo en el contexto en el que estamos, porque hay muy pocas sentencias por feminicidio, tanto en Puebla como en el país. El número 4, diversificar fuentes de información. No solamente quedarse con lo que dicen las autoridades, no solamente hablar de fuentes extraoficiales, sino también acudir con especialistas en el tema, acudir con expertas. Por último, una cobertura con perspectiva de género. Lo que hacemos desde el observatorio y desde el Consejo Ciudadano es gestionar estas capacitaciones, estos talleres, justo para poder aprender a hacer este tipo de trabajos con perspectiva de género y de derechos humanos, ¿no? ¿Qué cosas pueden, de qué elementos se pueden prescindir en esas notas y qué elementos pueden agregarse para abonar a la comprensión de este tema? Y bueno, nosotras consideramos que una cobertura con perspectiva de género busca explicar qué es el feminicidio como un fenómeno social y, como ya había mencionado Tonali, explicar que este es un fenómeno social que tiene raíces en la desigualdad histórica entre mujeres y hombres y por eso es relevante informar sobre esto en las notas. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la dimensión de este problema? ¿Cuál es el alcance? Hablar de cifras sí oficiales, pero también de organizaciones que se dedican a hacer estos conteos hemerográficos y con la opinión siempre de expertas, de especialistas en el tema. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias, Brenda. Es importante todo esto que nos enfatiza sobre las recomendaciones. Les invitamos a que busquen en el documento, ahí hacemos mención de varias guías, hacemos mención de algunas cuestiones que puedan orientarles más a profundidad. Y pues pasamos a tu comentario, Lucía. Muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, muchas gracias, Samantha, y muchas gracias al Observatorio de Violencia de Género de Medios de Comunicación. Quisiera empezar, felicitándoles por el trabajo que han hecho, yo sé que quienes nos están mirando puede parecer cansado tanto número, pero me parece fundamental porque lo que se está constatando en este tipo de observatorios con una metodología precisamente es un discurso que está en los medios de comunicación que lejos de abonar a erradicar la violencia contra las mujeres, a construir igualdad y dar elementos a la sociedad para estos análisis tan complejos que hay que hacer, sigue permaneciendo un discurso misógino en torno a la violencia contra las mujeres. Entonces, me parece fundamental que reconozcamos que este trabajo es producto de una larga trayectoria además en el mundo para precisamente documentar las representaciones que hay en los medios de comunicación en torno a la vida y las mujeres en general. Así que por eso me parece muy importante, en primer lugar, felicitarles por este trabajo tan profesional, tan minucioso que han hecho y que nos va mostrando en este comparativo que ustedes han hecho aquellos retos que aún quedan para los medios de comunicación, aquellos retos que aún se tienen que seguir observando porque cuando hay voluntad y hay una comprensión de lo que se está planteando y posibilidades de cambio. Y de ahí ustedes están, digamos, agarradas para decir sí podemos cambiar, es decir, se puede hacer un buen periodismo sin tener que hacer violaciones a derechos humanos, sin hacer espectacularización de las víctimas, sin violentar la dignidad de las víctimas que han pasado por el feminicidio, de las víctimas de feminicidio. Entonces, me parece que eso también es muy importante de resaltar en este proceso. Y máxime cuando este año en México se va a realizar un foro internacional sobre la plataforma de acción de Beijing, donde hace 26 años se incorpora en estas acciones de Estado que deben de realizarse para lograr
el respeto a los derechos humanos de las mujeres y construir la igualdad entre mujeres y hombres, pues tiene que ver con el capítulo J, ni más ni menos, que es el apartado de la plataforma de acción de Beijing que aborda los medios de comunicación y la representación de las mujeres, pero también el papel que jugamos las periodistas en este proceso de cambio. Entonces, me parece más que pertinente que esté dándose a conocer este análisis comparativo que ustedes hacen ahora en relación a estos 2 años, 2018 y 2019, que me parece que eso lo que nos va dando es la ruta de lo que aún queda como retos en los medios de comunicación, insisto, para poder cambiar. Hay datos que ustedes no mencionaron, pero que a mí me gustaría retomar, que tiene que ver con el 27% de las notas en las cuales no fue posible identificar cuál fue la fuente. Y eso me parece relevante precisamente porque estamos hablando del rigor periodístico. La pregunta aquí es, ¿por qué se relaja este rigor periodístico de tener una fuente para saber de dónde se está obteniendo la información? ¿Qué es lo que está subyacendo en el análisis, en esta lectura de la realidad que hacen los medios de comunicación, pero también en el proceso informativo que incorpora desde quien toma, quien reportea, y ustedes lo señalan muy bien en el estudio, no solamente es quien reportea, sino también quien edita las notas, pero también quienes están decidiendo la información, ¿sí? Qué es noticia y dónde se va a colocar esa noticia. El hecho de que las notas, las investigaciones sobre feminicidio permanezcan en la sección de sucesos, nos sigue hablando precisamente de esta lectura que hay dentro de las estructuras de los medios de comunicación del lugar que ocupan los asesinatos de las mujeres. Este paso que ustedes están proponiendo de dejar de hacer lecturas de sucesos, lecturas aisladas, y pasar a una profundización de la problemática social que entraña el feminicidio, es un paso que aún lleva muchos procesos en medio y tiene que ver no solamente, insisto, con quien reportea, quien recaba la información, quien la analiza, sino quienes están tomando las decisiones en los medios de comunicación. Y ahí me parece que es muy importante, que bueno que tuvieron ustedes estas reuniones con las directivas y con los tomadores de decisiones en los medios. Falta el paso 2 de estas personas responsables para realmente ir transformando este discurso que está en los medios de comunicación y colocar en el centro la dignidad de las mujeres. Me parece que mantener en un país como México, donde tenemos en promedio 10 asesinatos de mujeres al día, donde la impunidad es realmente insultante cuando hablamos del 98% de impunidad en los delitos de feminicidio y donde hoy además en el Senado de la República se está discutiendo la posibilidad de que la Fiscalía General de la República salga ni más ni menos que del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Me parece que la lectura que tenemos que hacer en los medios de comunicación es mucho más compleja y nos implica un reto mayor para la profesionalización y la profundización de este fenómeno que estamos tratando de explicarle a la sociedad. Si no logramos como periodistas, como reporteras y reporteros, jefes de información y personas que editan, comprender la complejidad de lo que estamos tratando de narrar, difícilmente vamos a cambiar precisamente el enfoque que se está dando a la información y la jerarquía que se le está proporcionando. Me parece que es fundamental precisamente los datos que ustedes van contemplando en el estudio, pero sobre todo las recomendaciones. Es el camino que sí se puede seguir precisamente para seguir haciendo un buen periodismo, porque el buen periodismo no solamente implica tener información y tener exclusividad, sino los enfoques que estás colocando en esa información. La ética periodística también en la cual estás comprometida para el momento de informar y de poder trasladar estas lecturas de la realidad con elementos sustentados y lejos de prejuicios, porque creo que lo que también está reportando
esta investigación, en los prejuicios que aún permean en quienes hacen periodismo y siguen retratando esta realidad a partir del morbo y de los sucesos criminales tan dolorosos que involucran la vida de las mujeres. Y muchas de estas mujeres también son niñas y adolescentes. Apelar precisamente a la ética periodística para informar de manera respetuosa la dignidad de las mujeres me parece que es fundamental y apelar también al buen ejercicio periodístico a través de contrastar información, no solamente con la información de las fuentes oficiales, no solamente con la información de los entornos desde vecinos, de testigos, sino de quienes hacen el estudio profundo de este fenómeno tan complejo que es la violencia feminicida, que contempla varios elementos, no solamente la falta de actuación del Estado, sino también esta permisividad social que sigue existiendo en nuestro país y que ahí tiene una gran tarea los medios de comunicación. ¿Cómo rompes la empatía con el agresor? ¿Cómo generas una comprensión mayor de la sociedad? Que no es que le pase a alguna mujer porque así le tocó, que no es que le pase porque algo hizo, que no es la responsabilidad de la víctima el haber sido asesinada con la hazaña, además, que hoy se está enfrentando el feminicidio, sino que esto tendría que llevarnos a hacernos una pregunta a la sociedad de qué tipo de sociedad estamos construyendo en el día a día para permitir que este tipo de crímenes tan terribles y dolorosos sigan. Dice tía Car. Ah, ya, ya, ya. Ok, ya la vi. Ya actualicé y ya la vi. Ahora se las contesto. Gracias a todas las personas que continúan con nosotras y bueno, les pedimos una disculpa por este error técnico. Desafortunadamente esto es lo que nos limita un poco la tecnología. Bueno, como les decía, desde el OBIGEM y desde el Consejo vamos a dar una próxima capacitación en abril respecto al tema de feminicidio. Estén pendientes de nuestras redes sociales para que se puedan inscribir y el curso, el taller es totalmente gratuito. También si algún medio de comunicación requiere alguna plática en específico, nos lo puede solicitar también a través de nuestras redes sociales o a través del correo contacto@obigem.org. Entonces, chicas, aquí hay algunas preguntas que me gustaría comentarles. Y acá nos pregunta, ¿habría que profesionalizar a los reporteros en periodismo de género? ¿Cómo sensibilizar en este tema a los medios de comunicación cuando responden a intereses comerciales? ¿Quién quiere contestar? Pues sí, claro, hay que profesionalizar a periodistas, a reporteras y reporteros en perspectiva de género. Me parece ahí que las escuelas tienen una tarea pendiente para ir formando a nuevas generaciones de periodistas desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Y me parece que no podemos colocar en primer lugar los intereses comerciales sobre los derechos de la sociedad para ser informada. Entonces creo que ahí hay herramientas, hay posibilidades de ir haciendo un buen periodismo sin necesariamente tener que subsumirte en los convenios de publicidad o comerciales que puedan tener las empresas periodísticas. Y prueba hay varios a lo largo y ancho de nuestro país de este trabajo profesional que se hace.
todavía creo que ahí la sociedad necesita también interpelar a los medios de comunicación. Gracias, Lucía. No sé si nos quieras platicar, Brenda o Tonali, eh, cómo es el trabajo que se hace de capacitación a los medios de comunicación para que quizá haya una idea de cómo estamos profesionalizando desde el OBIGEM. Brenda, ¿quisieras comentarnos? Sí. Bueno, desde que surgió este observatorio, nosotras eh, digamos, empeñado en mantener un diálogo con medios de comunicación de una manera que sea accesible, ¿no? Entendemos que hay prácticas, porque nos lo han dicho de manera directa, que ellos y ellas saben que no está bien, ¿no? Como esto de informar con detalles innecesarios, no se habla como tal de feminicidio, pero sabemos que estas prácticas pueden no ser con dolo, ¿no? Que son porque desconocen el tema, porque de pronto, como mencionaba Lucía, pues en los programas escolares no se habla de esto, ¿no? No se habla de perspectiva de género, de derechos humanos. Entonces, nosotras lo que hacemos es acercarles el tema, ¿no? Acercar a especialistas para que sean ellas, como en el caso del Observatorio de Ciudadano del Feminicidio, o en el caso de Lidith Carrión, que es una periodista especialista en este tema de violencia feminicida, pueda dialogar con ellos sobre prácticas que pueden no sé, mejorarse, ¿no? Creo que es eso, o sea, principalmente acercamos el tema porque hace 2 años, no, ya, sí, hace 2 años, en febrero de 2019, cuando se presentó el primer diagnóstico, muchas reporteras y reporteros decían, bueno, es que yo no sé qué onda con el feminicidio, ¿no? Es un tema del que no se tiene mucha información por este momento, ¿no? Aunque es un tipo penal que ya tiene bastantes años, no es un tema que se ha socializado de la mejor manera. Entonces, creo que lo principal es que las personas que se dedican al periodismo puedan comprender este fenómeno para que a partir de eso puedan informar de una mejor manera. Y es eso, tratar de hacer accesible esa información, de hacer accesible este conocimiento, porque como decía, muchas veces se hace por eso, ¿no? Por desconocimiento, no tanto porque quieran hacerlo. Es lo que nos han dicho. Y nosotras, o sea, ya como el equipo de OBIGEM, estas capacitaciones suelen ser como básicas, ¿no? Que es la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, recordar también, ¿no? Porque recordarles también como que hay prácticas, ¿no? Eso que hablaba Lucía también del rigor periodístico, que es importante atender las fuentes, diversificar las fuentes, como hacer un eh, repaso de todas estas cosas que son elementales para informar de manera adecuada. El lenguaje incluyente también es uno de los temas que nosotras abordamos. Entonces, como ya dijo Sam, si ustedes necesitan alguno de estos talleres o capacitaciones, nosotras estamos siempre dispuestas a contribuir con eso. Gracias, Brenda. Pues me gustaría preguntarte, Tonali, ¿cuál parte de todo este diagnóstico que hicimos y que tú colaboraste y participaste en su redacción, qué parte crees que fue, digamos, la que mejoró más y qué parte crees que haría falta reforzar más en los medios de comunicación para tener una mejor cobertura de este tema? Claro, yo lo que observo en general es que estos cambios, como mencionaba Lucía, pues dan cuenta de que es posible mejorar la cobertura. Yo creo que justamente estos indicadores que comentaba Brenda al final, que en 2018 fueron 0, que son todos estos elementos que
paulatinamente se han ido incorporando justamente para proporcionar una idea o un panorama más amplio y más, digamos, profundo de lo que implica el feminicidio, no solamente entendido, visto como delito, sino como una problemática social que debe interesarnos a todas las personas, en la que podemos identificar que es... por ejemplo, estos aspectos de los antecedentes de violencia que nos ayudan a familiarizarnos no solamente con el tipo penal, sino también a identificar el feminicidio como una violación grave de los derechos humanos de las mujeres. Digamos, todos estos elementos me parece que es como lo más importante, o lo que yo resaltaría, porque pasar, como decía Bren, de 0 a estos porcentajes que pueden parecer muy pequeñitos, como 6%, que menciona la alerta de violencia de género, que además es importante porque justamente el seguimiento a esta cobertura se realiza en un contexto en el que ya está declarada la alerta en Puebla. Entonces es como importante también ver cómo se puede contextualizar. Eso es otro aspecto que me parece también importante, que paulatinamente se van contextualizando más las notas. Como decía Brenda, no solamente se proporciona información para conocer que ha sido asesinada una mujer o que hay una muerte violenta de una mujer, sino para ponerla en un contexto más amplio, que, como comentaba Lucía, nos pueda dar como una noción de que la violencia feminicida es justamente este complejo de violaciones a derechos humanos que es importante, ¿no? Entonces, yo resaltaría, igual que Bren, que estos elementos, que aunque son mínimos los porcentajes, pues son significativos. Yo observo que en general sí ha habido como modificaciones importantes, tal vez como comentaba Lucía, puede ser de pronto escuchar numeritos, variaciones hacia arriba, variaciones hacia abajo, pero eso justamente lo que nos deja ver es que este trabajo que comenta Bren, justamente de las capacitaciones o las asesorías, los diálogos cercanos, que además también son importantes, el que los medios de comunicación sepan que las líneas de comunicación, los canales de comunicación con el observatorio están abiertos justamente para ir modificando paulatinamente esta serie de prácticas y poder ir disminuyendo justamente el uso de expresiones o términos que no son los más adecuados, porque todavía minimizan o invisibilizan el feminicidio como un delito, pues están abiertas y se pueden modificar. Insistimos tal vez también en ese aspecto, que entendemos que es un proceso que toma un tiempo, es un proceso de largo plazo, pero es importante poder observar a lo largo de todo este documento justamente cuáles son esos cambios que yo considero en general que dan muestra que sí es posible incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos al momento de abordar la violencia de género contra las mujeres y en particular el feminicidio. Gracias, Tonali. Ya por último me gustaría hacerte una pregunta, Lucía. Tú mencionabas algo fundamental, que es este análisis en el contexto de la plataforma de acción de Beijing, y me parece muy importante saber, si tú tienes ese dato, cuántos observatorios hay en los estados y cuál sería la importancia de que hubiera tanto un observatorio nacional como observatorios locales. ¿Cuál es su importancia también en el contexto de la plataforma de acción de Beijing? Gracias, Lucía. Gracias, Sam. Como tal, diríamos que está institucionalmente el que ustedes están realizando en Puebla. No hay otro que nosotras conozcamos, al menos que yo conozca, que sea institucional dentro de alguna instancia de gobierno. Hay algunos ejercicios desde la sociedad civil, ¿no? CIMAC tiene su propio observatorio de medios y hay en otras entidades federativas estas observatorios que se hacen de medios de comunicación con temas muy específicos, como pudimos hace unos días observar, por ejemplo, en el caso de mujeres con discapacidad, que se hizo un observatorio sobre cómo es la representación de los medios de las mujeres con discapacidad, que es todo un tema bastante interesante. Desde que se creó la plataforma de Beijing a nivel mundial se realiza el proyecto mundial del Observatorio de Medios y Género,
que se elabora cada 5 años, inició en 1995 y este año en esta ocasión se realizó el 2020 con 182 países. México es el país que prácticamente en este programa mundial hace un observatorio del territorio nacional. O sea, tuvimos en 2020 32 observatorios en México con la misma metodología del proyecto global de medios que, bueno, en este año iremos presentando los resultados estatales precisamente porque lo que nos está permitiendo ver es a 25 años de la plataforma de acción de Beijing, cuáles son los avances que hemos logrado y dónde siguen estando los retos. Entonces, por eso me parece tan importante. Gracias, Lucía. El Consejo Ciudadano es una AC, entonces también, digamos, el OBIGEM es parte de la sociedad civil. Entonces, me llama la atención esto que dices, que casi no hay observatorios que dependan de entidades gubernamentales, y creo que sí es importante ver el esfuerzo que se está haciendo desde la sociedad civil, tanto en el Observatorio Nacional que ustedes lideran, como estos esfuerzos que nosotras hacemos a nivel estatal. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas, hay felicitaciones, muchas gracias Angie, muchas gracias también tía Car por sus comentarios, Estrella, muchas gracias por las felicitaciones, y yo creo que si no hay más preguntas, pues cerraríamos esta transmisión agradeciendo a todas las personas que se unieron, a todas las personas que están aquí escuchándonos, y pues no sé si quieran mandar un mensaje final a ustedes, Tonali, Brenda y Lucía. Yo quiero decir que el diagnóstico completo está en la página del Consejo Ciudadano, lo van a encontrar también en la página del observatorio. Podemos dejarlo en los comentarios para que puedan acceder a él de manera más fácil. Y gracias a todas las personas que estuvieron escuchándonos. Gracias a Lucía por comentar este trabajo y gracias también al equipo de consejo que hizo posible esta transmisión y a ustedes, compañeras. Es todo por mi parte. Hasta luego. Gracias, Bren. No, pues nada más, entonces despedir el programa. Muchísimas gracias a ustedes por participar y por estarnos viendo. Gracias, hasta luego.